Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:06 de la mañana del viernes 2 de agosto. Comenzamos la primera semana de este mes, que va a ser sin duda intenso. Patricia del Río, buenos días. Buenos días, Fernando. Efectivamente, muchísimo que discutir, muchísimo que decidir y ya empezaron las rondas de negociación del gobierno con el legislativo para ver si se adelantan o no las elecciones. De manera que hablaremos sobre esto acá con algunos políticos y con algunos juristas, pero antes de hablar sobre esos temas institucionales y políticos hay que hablar sobre la justicia, porque este domingo 4 se celebra el Día del Juez en memoria de la fundación de la primera corte que fue creada por el general San Martín en 1821 para reemplazar la audiencia de Lima, que funcionaba a la manera colonial. Para hablar sobre este día, aniversario el domingo 4, tomamos contacto con un juez supremo, el doctor Víctor Prado Saldarriaga, que va a recibir justamente una distinción este año con motivo del Día del Juez. Señor Prado, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, Patricia. Un gusto hablar con ustedes. Bueno, recordamos en su caso, usted complementó el mandato del señor Duberlí Rodríguez, que debió renunciar. Se le propuso que postulara una vez más para que completaran un mandato de 2 años. Usted se negó y sacrificó sus legítimas ambiciones para mantener una transferencia serena en el Poder Judicial. Este desprendimiento es raro entre los funcionarios, visto con la perspectiva del tiempo. ¿Cómo evalúa usted lo que pudo hacer a su paso por la presidencia del Poder Judicial, doctor Prado Saldarriaga? En primer lugar, permítame transmitir un abrazo fraternal a todos los jueces del Perú. Efectivamente, nos tocó afrontar una situación de crisis de nuestra institución. El esfuerzo mancomunado, la ayuda de los medios de prensa como RPP, permitió difundir un mensaje de esperanza y propuestas de cambio que se han venido concretando en el devenir de los meses. Por ende, consideramos que la tarea, si bien fue corta, si bien el espacio de realización significó sacrificios y significó sobre todo un mensaje sincero a la población del Perú, los resultados que hoy vemos con una estabilidad institucional nos satisfacen y constituyen el mayor premio, diríamos, al esfuerzo mancomunado que todos realizamos. ¿Siente usted, doctor Prado, que los jueces tienen el reconocimiento que merecen y que esto se ve expresado en una participación presupuestal del Estado? Porque recuerdo que usted hizo muchas críticas de la sobrecarga procesal. Se espera mucho de los jueces, sobre todo los que tienen, digamos, casos emblemáticos, y las condiciones de trabajo son difíciles. Yo creo que el periodo de tránsito que me tocó gestionar contó con el apoyo económico, presupuestal que esperábamos y sirvió para sentar las bases de lo que hoy constituye ya un proceso de reforma. Por ende, si bien tenemos todavía problemas serios que afrontar, como la sobrecarga procesal, la falta de infraestructura adecuada, ello estimamos que es parte del gran proceso de reforma que se viene anunciando desde el Ejecutivo, desde el Congreso y con participación directa del Poder Judicial. ¿Cómo cree, doctor Prado Saldarriaga, muy buenos días, que toda esta reforma y este proceso ya iniciado puede haberse afectado por esta nueva propuesta del Ejecutivo para adelantar elecciones? Bueno, ha sido un suceso político que ha significado, de hecho, una variante importante en el proceso de desarrollo de nuestras instituciones en general. Confiamos que las alternativas y las decisiones que se adopten en torno a la propuesta presidencial de adelanto de elecciones sea la que marque en adelante un futuro mejor para la estabilidad y gobernanza de nuestra patria. El Poder Judicial, de hecho, es una variable dentro del sistema del Estado y tendrá que afrontar de un modo u otro la coyuntura que hoy se presenta. Estamos atentos y en el marco de una efeméride como el Poder Judicial,
lo que debemos es ratificar ante la población nuestro compromiso de estar a la altura del deber que la patria nos ha asignado. Usted es un hombre reservado y prudente, pero sin embargo, queremos conocer su opinión sobre lo que se puede hacer para que nuestro país disponga a la brevedad de una Junta Nacional de Justicia, puesto que estamos en una situación, como ha hecho notar Patricia del Río, de incertidumbre. Y lo real es que no hay quien evalúe y sancione a los jueces ni los nombre. Tiene usted razón en ello. Necesitamos que esta Junta se concrete en el más breve plazo. Los procedimientos hasta ahora aplicados lamentablemente no han sido acertados. En más de una ocasión hemos hecho sugerencias en el sentido de invertir el sistema de selección, entender que lo que queremos son personas que merezcan el respeto de la ciudadanía, el respeto de la judicatura y que puedan cumplir la tarea de elegir nuevos jueces. No se trata de un examen para evaluar jueces o para convocar jueces, ese es otro sistema. Allí que es importante tomar esto en cuenta. En segundo lugar, como también se ha expresado, la población tiene que ver que los cambios se van formalizando de manera material y sobre todo consensuada. De momento creo que también ese nivel no ha funcionado debidamente, pero confiamos que en este periodo que se ha concedido a la Comisión Especial se puedan aplicar los correctivos pertinentes y tengamos en los próximos meses ya una convocatoria y una elección definitiva de estos miembros de una junta a la cual la población le debe brindar el apoyo para la gran tarea que le toca realizar. Aunque es un día de conmemoración hoy, quisiéramos despedirnos, doctor Prado, con unas palabras suyas de mensaje a los jueces que lamentablemente desacreditan el oficio haciendo prácticas corruptas. Usted lo sabe demasiado bien, eso existe y lo descubrimos lamentablemente todos los días. ¿Qué diría usted a los ciudadanos para que mantengan su confianza en el sistema judicial pese al triste espectáculo que han dado demasiados colegas suyos? Lo que debo señalar es como lo hice hace un año al tener que dirigirme en la coyuntura de crisis a los jueces del Perú. Mi saludo, mi respeto, mi admiración y orgullo por los buenos jueces del Perú que están trabajando y cumpliendo sus funciones. A los otros, a esos que dañaron nuestra imagen de manera grotesca y que nos bajaron en la línea de respeto ciudadano, solo les digo que tienen que esperar ya o próximamente enfrentar a la justicia por los actos denigrantes a los cuales la sometieron. Muchas gracias por ese compromiso, señor Prados Saldarriaga. Vamos a dar cuenta de la ceremonia a las 11 de la mañana en el Poder Judicial, en el que va a recibir usted la Orden Peruana de la Justicia en el grado de Gran Cruz. Muchas gracias y felicitaciones por esa distinción, señor Juez Supremo Víctor Prados Saldarriaga. Que tenga buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días. Hacemos una pausa, Patricia, y recibiremos a un congresista, el señor Castro, que nos va a dar cuenta de su reunión ayer con el primer ministro Salvador del Solar. Primero la pausa. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. El show más espectacular del mundo viene a Lima. Muse en concierto. Muse, la banda más importante de los últimos años, llega a Perú por primera vez con el Simulation Theory, un show completo, lleno de efectos visuales, tecnología y con los hits de la banda. Muse, este 15 de octubre en el Jockey Club. Compra tus entradas en Teleticket. Muse, un concierto de Immortal Producciones.
El karate demanda mucha exigencia física. Entreno hasta 7 horas diarias, entonces sí necesito rehidratarme constantemente. Es por ello lo mejor para dar mi 100% en cada entrenamiento, exigiendo mi cuerpo al máximo. Espore, hidratante oficial de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. Yo lo que le dije que era un presidente, un dictador. Y no es la primera vez que lo digo, Jaime. La autocrítica es que no hemos podido llegar a un acuerdo y a un consenso. De la que me salvé, porque yo hubiera estado en este Congreso, ¿no? Y me hubiese tirado del puente a la tercera semana, ¿no? Yo no hubiese podido soportarlo. ¿Les preocupa que Mercedes Arauz aún no se pronuncie en público? No, ella es parte del Poder Ejecutivo. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. El día transcurre demasiado rápido. Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada. Brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Tatiana Alemán. A las 8:18 hemos recibido al congresista Miguel Castro Grandes. Él es congresista de la bancada de APP, elegido por la región amazónica de Amazonas. Es abogado y mantuvo ayer una reunión en compañía de sus dos compañeros de bancada, Marisol Espinosa y Luis Iberico, con el primer ministro. Queremos saber, por favor, si es que ha podido comprender un poco más los alcances y la viabilidad de la propuesta presidencial de recortar el mandato de las autoridades elegidas para tener elecciones que permitan renovar políticamente el país el 28 de julio del próximo año. Bueno, buen día. Muy buenos días. Buen día. Mire, el día de ayer nosotros hemos acudido a una invitación hecha y formulada por el Premier a los portavoces del partido. Y le tengo que decir, en honor a la verdad, en principio ha habido una especie de discusión interna sobre la posibilidad de asistir. ¿Entre ustedes tres? ¿O toda la bancada? En varios integrantes de la bancada, porque creemos que, o mejor dicho, el Ejecutivo ha tenido actitudes no tan sanas con el Legislativo, porque si de conversar se trata, APP siempre ha estado abierta al diálogo. Y creemos que este tipo de situaciones a las que hemos llegado se debe conversar antes de que generen el nivel de controversia al que hemos llegado. Pero sin embargo, APP es un partido que se ha caracterizado por ser dialogante y sobre todo somos respetuosos de la democracia. Hemos asistido, lo hemos escuchado al Premier y lo que hemos manifestado básicamente es que esto aún no se discute a nivel de bancada, para saber cuál es la posición que vamos a tener respecto a este proyecto que se ha enviado al Legislativo. ¿Cuáles son los argumentos a favor y cuáles son los argumentos contra, que por lo que usted dice los mantienen todavía en una actitud hamletiana? Por parte de APP, en realidad nosotros consideramos que la última posibilidad que tiene un político o un líder es, digamos, patear el tablero. Si existe una relación distante o una relación si define esto muy como, jalante entre... Como patear el tablero, ya está dada la respuesta. Pues. Pero hasta el momento nadie nos había hablado de patear el tablero. No, lo que pasa es que creemos que si existe esa posibilidad de adelantar las elecciones,
no pueden ser hechas si no es que se llega a un nivel de conversación con todas las fuerzas políticas que están representadas en el Congreso, porque no se olvide usted que las reformas de este tipo necesitan de votos y discusión en el Parlamento. Entonces, si la posición del Ejecutivo era que esta situación no va para más y que considera que una elección inmediata, o sea, en el menor tiempo posible, es la salida, eso se hace conversando con todas las fuerzas políticas, porque tenga usted la plena seguridad que desde el Congreso no hay resistencia por esa idea de irnos del Congreso de la República. ¿Está usted seguro de lo que dice? Como charapa sincero me dice esto, que no hay congresistas que quieren aferrarse a un cargo. Que este Congreso, a pesar de que goza de prestigio, tiene muchos congresistas que tienen un nivel político rescatable, que tienen una conducta bastante propositiva en el Congreso de la República y que estarían dispuestos a sacrificarnos políticamente, porque ya nos hemos sacrificado políticamente, somos una generación que hemos sido sacudidos por este tipo de fricciones, y son, yo creo, el grueso de congresistas. No existe una resistencia como se pretende vender, ¿no? Las fuerzas políticas estamos dispuestas a dialogar y a entendernos y a hacer una salida que sea lo mejor para la democracia y para el país. Lo que pasa es que ese es un discurso congresista que venimos escuchando desde hace unos días y que es valioso, pero no es real. Si esa vocación de diálogo, y no lo digo por usted, por supuesto, esas ganas de entablar un puente, usted justamente sí pertenece a una bancada en que eso es algo que se ha fomentado, pero ni son mayoría ni ha sido la característica de este Congreso, desgraciadamente. Y efectivamente hablar de individualidades me parece justo para no generalizar, pero no son estas individualidades las que han llevado la voz cantante en el Congreso. Nunca hemos tenido tantas vacancias, tantas cuestiones de confianza, tantos desencuentros, tanto pleito. Y fíjese que curiosamente nada de eso se ha dado en un contexto. O sea, hay un contexto de crisis de corrupción muy fuerte, pero que está en manos de Fiscalía, que está haciendo bien su trabajo. ¿Por qué tendría que el Congreso y el Ejecutivo en este momento sacarse los ojos de esa manera? Yo creo que cada vez que ha habido un conflicto así enorme, la gente ni siquiera entiende de qué va, ¿no? Yo le expresé ayer al Premier lo que creo que ha faltado, o todavía falta, es el ejercicio que está haciendo hoy el Premier. Conversar, dialogar. Pero no es primera vez que se reúne. Mira, Patricia, cuando hay fuerzas políticas que tienen un número enorme de representantes en el Congreso de la República, muchas veces estas fuerzas políticas no necesariamente pueden estar representadas por 2 o 3 voceros. Yo te expresaba minutos antes de empezar esta entrevista de una experiencia respecto al tema Chincheros, que cuando el propio presidente era ministro de Transportes aún, muchos de los congresistas éramos invitados por bloques para explicarnos este proyecto. Y teniendo fuerzas políticas, como te vuelvo a repetir, en el caso de Fuerza Popular, que tiene muchos integrantes dentro de su bancada, el Premier debería hacer una ronda de conversaciones en bloques con estos gruesos de congresistas, porque a veces los congresistas que somos, sobre todo provincianos, tenemos una visión distinta. A veces la visión política que le gana a algunos congresistas no está tan presente en un provinciano, porque el provinciano piensa más en la gobernabilidad, piensa más en apoyar a su región y tiene otro tipo de actitudes y otro tipo de visiones que a veces no son escuchadas. Y eso es parte de lo que debería hacer, yo creo, el Ejecutivo, empezar a hacer conversaciones por bloques, independientemente de las fuerzas políticas que sean, ¿no? De acuerdo, pero no es ni primera ni última vez que el gobierno, con distintos representantes, llámese Villanueva, llámese Salvador del Solar, han tratado de entablar diálogos y siempre han terminado en saco roto porque el Congreso dice que sí, después dice que no, porque le tiran la pelota. Yo sí tengo que decir ahí, con la experiencia de estar en el Congreso, eso no es tan cierto. El Ejecutivo no ha hecho muchos esfuerzos para dialogar con los congresistas. Probablemente con algunos líderes o algunos viejos congresistas, probablemente que sí. Pero si tú me preguntaras mi percepción, la percepción es que el Ejecutivo no ha hecho los esfuerzos para generar diálogos. Y le podría citar la infinidad de veces que los premieres han hecho y los presidentes han hecho reuniones con las bancadas, han salido, se han tomado la foto, han sonreído, se han dado la vuelta y otra vez han empezado a pelear. No es un problema, o sea, y además, ¿cómo estableces un diálogo con alguien que te dice sí
y después se voltea y hace cualquier otra cosa. ¿Qué posibilidad de diálogo hay con una bancada como Fuerza Popular que insiste en blindar a Chávarri, por ejemplo? O que se le plantea el tema de la inmunidad y lo único que hace es sacar un proyecto peor que el que le envió el Ejecutivo. Mira, Patricia, de hecho hay que respetar también, de alguna manera, puede estar equivocado, ¿no?, el Congreso de la República en la independencia de poderes y en las facultades. Yo le decía al Premier ayer, y le decíamos en general, si bien es cierto hay una reforma que no fue aprobada, o mejor dicho, cambiada en la esencia, de inmunidad. Si uno lo mira desde el punto de vista, digamos, económico, el balance termina siendo positivo, porque son 5 reformas de total de 6. Y si hablamos de la inmunidad, inclusive, una de las reformas incluía que en el futuro ningún candidato que tenga sentencia en primera instancia va a volver a poder postular al Congreso de la República. Ya tenías un primer filtro. Y de hecho este tema de la inmunidad no sé si es lo suficientemente fuerte para poder llegar a esta situación, a este extremo. Creo que es bastante fuerte porque hay una cosa que está perdiendo de vista el Congreso. La independencia de poderes es independencia entre... O sea, ustedes son independientes con respecto al Ejecutivo, pero no son independientes con respecto a la población. No, ni siquiera, de la población. O sea, ustedes son representantes de... la gente que ha votado para que los represente. O sea, que usted está ahí porque hay un grupo de peruanos que se debería sentir representado, ¿no? Un grupo de peruanos que, por cierto, cuando tienen un problema legal, se van sin dudas ni murmuraciones a tener que cumplir con sus requerimientos legales y que no tiene nada que lo proteja de manera especial. Y está muy bien que los congresistas lo tengan, pero cuando se usa para tapar un acto de corrupción por el cual un ciudadano no tiene protección, entonces obviamente, discúlpeme, independencia no tienen, pues. No tienen, porque ustedes tienen que dar cuenta a esas personas que tienen todo el derecho del mundo de estar indignadas con lo que pasa. No, absolutamente de acuerdo. De hecho, nuestra posición como bancada siempre ha sido que aquel que venga con la mochila no tiene derecho a obtener ningún tipo de inmunidad. Pero señor, su bancada es la que tiene 2, usted es de APP, ¿no es cierto? Sí. Uy, bueno, pero, por amor a Dios, o sea, son el peor ejemplo, el peor de todos. Ellos están detenidos, están enfrentando... Perdón, Donaire, y a Ríos hubo que perseguirlo hasta que lo chaparon. Pero mira, en el caso de Donaire, es un tema que, si bien es cierto, hubo una demora en el levantamiento de la inmunidad por una interpretación que hizo la Comisión de Constitución, eso no significa que él tiene que enfrentar la justicia, y si él hoy día es prófugo, también la responsabilidad no es que necesariamente esté en el Congreso de la República. De hecho... ¿Qué le ayudó, digamos? De hecho, mire, nosotros hoy día, y lo voy a decir como acá que hemos conversado este tema, el tema de la inmunidad la tenemos clarita. Bueno, usted bien dice, vamos a ir a una pausa. Solo recuerdo que ustedes incluyeron en su lista a una persona que tenía un proceso judicial abierto sobre un tema en el que era claramente, todos los indicios daban a que era culpable. Y eso es abrirle la puerta a alguien para que se esconda en el Congreso para no enfrentar sus acusaciones. Y yo solo quiero, señor Castro, tratar de llegar con usted a una cosa que se está haciendo sumamente difícil, que el discurso de los congresistas se ajuste a la realidad, porque la gente los ve, y los ve todos los días. Y no se le puede engañar, pues, porque la gente no es tonta, ¿no? Vamos a hacer una pausa y seguiremos conversando con el congresista Castro Grandes, al que yo quisiera preguntarle, puesto que ha dado todos los argumentos que está usando Fuerza Popular. ¿Cómo percibe usted que hay el debate al interior de la bancada de Fuerza Popular, que ya no es la suya, pero que es con la que entró al Congreso antes de romper con ella el año pasado? Nos va a explicar cómo ve usted los bloques diferentes que hay, o los estados de ánimo diferentes que hay en su ex bancada mayoritaria en el Congreso. Primero vamos a los titulares de la media hora. Nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono.
La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsbeat. Tenemos que saber que todos nos encontramos en una central de riesgo. Si tú pagas tus cuentas a tiempo, vas a ser siempre categoría normal. Si tienes un atraso, probablemente hasta 8 días, podrás ser considerado como un cliente con problemas potenciales. Lo importante para todos nosotros es que siempre nos mantengamos con los pagos puntuales. Es vital entender eso. ¿Por qué? Porque muchas veces, al estar registrados de una manera negativa, lo que vamos a tener son intereses más caros. Cuando una institución financiera te vaya a otorgar un préstamo, va a coberturarse, va a protegerse, porque puede ser que tú no le pagues a tiempo. Si tienes un comportamiento crediticio adecuado, tus tasas de interés serán más bajas. Aprovecha, sé consciente y paga tus cosas a tiempo. RPP, confianza por todos los medios. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. Yo lo que le dije que era un presidente, un dictador. Y no es la primera vez que lo digo, Jaime. La autocrítica es que no hemos podido llegar a un acuerdo y a un consenso. De la que me salvé, porque yo hubiera estado en este Congreso, ¿no? Y me hubiese tirado del puente a la tercera semana, ¿no? Yo no hubiese podido soportarlo. ¿Les preocupa que Mercedes Arauz aún no se pronuncie en público? No, ella es parte del Poder Ejecutivo. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. El día transcurre demasiado rápido. Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada. Brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Tatiana Alemán. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono.
7:35 estamos entrevistando al congresista Miguel Castro Grandes de la bancada de APP, que ayer se reunió con el primer ministro y que nos ha desplegado todos sus argumentos contra la propuesta presidencial. No estamos contra la propuesta, ¿no? Seamos sinceros, que ha multiplicado usted las razones, no ha habido diálogo, así no se hace, etcétera. Ahora lo que queremos saber es su mirada sobre otras bancadas que usted conoce bien, como la de Fuerza Popular, puesto que ha sido miembro de ella durante más de 2 años y medio. ¿Por qué cree usted que hay varias tendencias de interés al interior de esta bancada y qué posición pueden tomar las diferentes tendencias que hay dentro de Fuerza Popular? A ver, en principio no es 2 años y medio, ha sido mucho menos. ¿Menos? Sí, no, mire, lo que pasa es que tanto en Fuerza Popular o en las distintas bancadas no necesariamente hay un pensamiento uniforme de los congresistas. Y respecto a la posición que podemos tener sobre este tipo de proyectos de ley, a veces mucho pesa, como lo repetía, nuestra visión como representante de una región, más que como la representante de una nación, en el sentido que los congresistas que hemos venido de las regiones tenemos propuestas hacia nuestra región y la paralización de la economía o del gasto público sí les perjudica a nuestros pueblos. Y somos los que damos la cara del Estado ante esta población. Un congresista en una región es el que le piden el hospital, el que le piden la escuela, al que le piden la carretera. O sea, para ellos, la conexión con el Estado es el congresista de la República. Entonces, tú tienes una carga de responsabilidades probablemente distintas a las que un congresista tiene en la región Lima. Y es cuando tú puedes cambiar tu visión respecto a este tipo de proyectos, porque creemos que esta discusión y esta posición entre el Ejecutivo y el Legislativo no es buena ni es positiva para nada ni para nadie. Entonces, si es que las conversaciones se harían con el resto de congresistas para que de alguna manera se le haga entender desde el Ejecutivo que este proyecto de ley lo que busca es dar una salida política, dar una solución a esta crisis, y cuáles son los fundamentos y los sustentos del Ejecutivo, que a mí no me toca dárselos. En buena cuenta, nos quiere hacer creer que se van a sacrificar, quedándose un año más de lo posible, puesto que tienen hospitales que construir, carreteras que hacer y servicios públicos que llevar a sus regiones. Eso es lo que nos quiere usted hacer creer. No es que yo le haga creer nada, sino lo que yo le manifiesto cuáles son las variables o indicadores que pesan en la decisión a veces de un congresista de la región. Lo digo como siendo un congresista de la región. No es que a mí no me corresponde hacerle creer nada a nadie, sino a los que me eligieron. Nosotros tenemos una posición firme respecto a esto, respecto a este proyecto de ley. Creemos que el diálogo es importante. Aún no nos hemos sentado nosotros a conversar dentro de nuestra bancada cuál va a ser nuestra posición, pero tampoco existe una resistencia respecto a que haya un adelante elecciones. Si lo que queremos es que sea una salida. La explicación, ¿cómo explica usted, como conocedor del Parlamento por dentro, que la bancada del APRA se haya puesto en la práctica más radical que la fujimorista en la hostilidad a la iniciativa presidencial? Y estamos hablando de dirigentes nacionales. Yo no conozco mucho a la interna de la bancada del APRA, y ellos tendrán los que sustentar sus razones, pero yo particularmente no podría explicar por qué la posición de ellos respecto a este proyecto de ley. Seguramente o probablemente hay reformas que no les acomoda mucho a sus propios intereses, ¿no? Por ejemplo, hay reformas, por ejemplo, la paridad, donde ha habido una gran discusión respecto a la pérdida de inscripción de los partidos políticos, pero ellos serán los que tendrían que sustentar cuáles son las razones por las que están, de alguna manera, a priori, ¿no?, en resistencia a este proyecto. Porque yo creo que este tipo de proyectos los tenemos que asumir con la mayor calma y la tranquilidad y manifestar una posición inicial contraria no es la más adecuada. Hay que tomar las cosas con calma. Este tipo de situaciones, creo que los políticos tenemos que asumirlo con mucha responsabilidad, porque estamos hablando de un adelanto de elecciones, ¿no? Pero al final me queda un poco la misma sensación que me queda cuando hemos hablado con muchos congresistas en estos días, Fernando. Nadie se atreve a decir sí o no. ¿Respecto al adelanto de elecciones? Sí. Bueno, a título personal yo te digo que uno también se harta a veces de este tipo de discusiones, y te lo digo a título personal, y eso vuelvo a repetirte. Muchos también estamos dispuestos ya a irnos
más allá del proyecto de ley presentado por el presidente, sino que es desgastante este nivel de discusión. Totalmente. Para todos, ¿no? Si tuviera que votar, y eso no quiere decir que así vaya a votar, o sea, porque puede haber un cambio de posición con respecto, pero si le dijeran en media hora tiene que votar. Mira, yo sinceramente, si tendría que votar en media hora, le tendría que decir que ahorita no podría manifestarte eso, o tendría que abstenerme, porque es un proyecto de ley que tiene muchas aristas de reforma. En todo caso no está por el sí. Ni por sí ni por el no, ahorita en este momento. A pesar de haber tenido una conversación con Del Solar y haberse juntado justamente una de las razones, una de las conclusiones a las que llegamos con el Premier es que aún esta conversaciones o este nivel de diálogo aún no se ha culminado. Ha quedado abierta todavía este nivel de conversación de diálogo. ¿Cuándo calculan ustedes que pueden empezar a definirse posiciones? Nosotros tenemos una reunión de bancada el día 6 y ahí, a partir de ahí vamos a manifestar cuál es nuestra posición como bancada. Perfecto. Bueno. O sea que hay que esperar a la semana próxima para saber. No solamente nuestra bancada, sino muchas otras bancadas. No, hay varias que han hecho saber ya, e incluso vía comunicado escrito, ¿no? Acción Popular, de hecho, Peruanos por el Cambio también, la bancada liberal, las dos bancadas de izquierda, en realidad son 6 que ya se han manifestado a favor. Bueno, creemos que ahí sí yo te tengo que decir también, y te lo voy a decir a título personal, también hay oportunidades políticas que están viendo en este proyecto de ley. Ay, pero por supuesto, pero hay mucha gente que está midiendo su capacidad política de subsistencia. Es el oportunismo político que, por lo menos las bancadas que tienen representación política o partidaria en el Congreso de la República no deberían tener ese tipo de actitud. Lo que está diciendo es que esos partidos son los que están mejor preparados para postular en elecciones anticipadas. Es que es evidente, ¿no? O sea, si tú hablas... Mira, si tendríamos que hablar en ese sentido, APP es un partido que tiene las bases orgánicamente estructuradas. Y tienen un presidente vitalicio. Ustedes, por lo menos, son el único partido. ¿eh? Y sin embargo, nosotros estamos apostando por la posibilidad de dialogar aún. O sea, de hecho, pues te vuelvo a repetir, consideramos que el oportunismo político debería salir de esta escena para efectos de la discusión de este proyecto de ley. Difícil, ¿no? Bien difícil. Pero imposible, no imposible, ¿no? Bueno, señor Castro Grandes, muchas gracias por sus explicaciones. Hemos entendido que no podemos entender todavía la lógica interna de APP, pero que lo están pensando y que se lo toman con calma. Que en todo caso, Fernando, por lo que sí podemos decir en beneficio del señor Castro, que es la misma que hemos escuchado de todos. O sea, hasta ahora es un sí, pero no, pero sí, que está bien. Quiere decir que la cosa está bastante indecisa en este momento. Muchas gracias, señor Castro Grandes, y le deseamos un feliz fin de semana en Chachapoyas y Toribio Rodrigo desde Mendoza, en Amazonas, la bella región, Patricia, que tú conoces bien. Bastante bien, sí. Bueno, sí. Buenos días, claro, ella es casi habitante ilustre de Bagua, ¿no? Mi hermana. De Santa María de Niva. Mi hermana, pero yo la visitaba mucho, así que sí. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestro programa, esta vez con algunos juristas que nos van a dar una perspectiva ya no política, como el señor Castro Grandes.